aunque el tema que habíamos propuesto, que había propuesto, era precisiones sobre la independencia, me han estado hablando muchos amigos maestros de varias universidades donde he dado clases y muchos amigos y amigas alumnos, exalumnos, para que hablara sobre los niños héroes. De las fiestas patrias para mi generación fueron muy importantes. Espero que vuelvan a hacerlo para las actuales. He escuchado siempre muchas versiones muy absurdas, muy falsas, muy totalmente carentes de sustento sobre esta gesta heroica. Esta gesta que a nosotros, a mi generación, nos hacía llorar. Yo supe de esta historia en tercer año de primaria. Llegué a mi casa llorando de emoción. Yo quería ser un niño héroe. ¿Por qué niños? ¿Y por qué héroes? Algunos historiadores han dicho que ni eran niños ni eran héroes, que estaban embartolinados por castigos por mala conducta en el castillo de Chapultepec y que por eso se quedaron a enfrentar una lucha totalmente desigual con los soldados norteamericanos. Nada de eso es cierto. El director de la escuela, Mariano Monterde, les ordenó en la noche antes de la batalla que a los alumnos, todos, eran 45, 46 o 47, no me queda claro el número, a sus casas se fueran porque venía batalla, era desigual y, ojo, los alumnos todos eran menores de edad. Recuerden que en esa época la mayoría de edad se daba a los 21 años. Cito, Juan Escutia, el mayor, tenía 20 años. Juan de la Barrera, 19. Agustín Melgar, 18. Fernando Montes de Oca, 18. Los más pequeños eran Vicente Suárez, 14, y Francisco Márquez, 13. Eran adolescentes unos y dos de ellos casi niños. De Márquez parece que además había sido expósito. Había sido entregado pequeño en una cesta en las puertas del castillo, abandonado. Es decir, al parecer no tenía padre ni madre reconocidos. Y fue adoptado por el castillo, por las autoridades del castillo. Así que ese palacio, ese castillo, era su padre y su madre de él. Además, hubo heridos Pablo Bayuel, Andrés Mellado, Hilario Pérez de León y Agustín Romero. También combatieron y quedaron ahí heridos en la batalla, que fue muy desigual. Y además, 35 más que también combatieron fueron al final ya sin municiones, sin nada, hechos prisioneros. Así que los niños héroes, que tiene mucho sentido el nombre, son 45, 47 en esa época. Se ha dicho también que el director Mario Monterde, después de que lo desobedecieron y se quedaron a pelear, que él se fijó enfermo y quedó en su casa, que no combatió. Eso no es cierto. El jefe de la columna militar que había en el castillo era un héroe de la independencia, Nicolás Bravo, ni más ni menos que el hijo de don Leonardo, un gran mariscal de Morelos, que había sido muerto por una operación denigrante de garrote por las fuerzas realistas. ¿Qué pasó? Un poco antes de esta batalla, en Churubusco, habían sido derrotados. Perdimos todas las batallas. Hubo de veras increíbles ejemplos de
heroísmo personal y muchas veces colectivo. Fue tanto esto que un grupo de irlandeses que venían seducidos por las promesas norteamericanas de que les iban a dar tierra y que no estaban atacando a México, se estaban defendiendo de una agresión previa. Cuando se dieron cuenta que México era como Irlanda y que Estados Unidos era como Inglaterra, desertaron en masa y pelearon valientemente como leones al lado nuestro, por una causa perdida, y perdieron. Y fueron ejecutados, colgados unos, fusilados otros, y unos cuantos perdonados, pero infamados. Con hierro candente les marcaron una D de desertor en la cara. Y así vivieron en la mayor de las miserias también, ya activos en México. La guerra era muy desigual. En Churubusco se había perdido, pero Santana había hecho que ya había prensa chayotera. Que cierta prensa chayotera de aquella época dijera que se había ganado, que habíamos derrotado al enemigo. Y no solo eso, convencieron a la curia católica que echara las campanas a rebate, a duelo, en forma de festejo, porque habíamos ganado la batalla también. La batalla era muy complicada ganarla. Eran más o menos, en total, más o menos 832 soldados mexicanos. Desertaron muchos. Aventaban las armas a los norteamericanos, que los dejaban pasar a cambio de su vida. Eran pocos contra 7,000 soldados perfectamente armados y los nuestros casi desarmados. Los cañones mexicanos eran cañones de muchas carencias, verdaderos, increíbles cañones muy pobres para competir con las flamantes unidades de artillería norteamericana. Y además tenían un problema: empotrados como estaban hacia arriba, batallaban mucho para calcular el tiro hacia abajo, donde venían subiendo los soldados norteamericanos. Además, Winfield Scott usó su artillería brutalmente. Más de 12 horas bombardearon continuamente. Dicen que todo el tiempo había una bala en el aire. Así de brutal fue el ataque a un castillo que no era ni castillo ni fortaleza para nada. Desde que lo empezó a hacer el virrey José de Galvez hace muchísimo tiempo, quiso hacerlo como una especie de palacio para él y para su familia. No estaba pensado para nada como castillo militar, como palacio militar, como estructura defensiva, como fortaleza defensiva. Hizo mucho Nicolás Bravo, que también encontró un increíble desprecio, una increíble indiferencia en Santana, y la cosa era completamente, totalmente en contra. Esa es la historia real. Sí, además la palabra niños héroes viene, ya dije, de un soldado norteamericano que cuando ve a Francisco Márquez muerto, dice: pero si apenas es un niño. Hubo algo más. Ya entonces se hacía muy común el nombre de gringos, con el que muchos los llamamos hasta la fecha. Hasta eso les dimos a estos carambas. Sucede que cantaba una canción. Estados Unidos es un pueblo de muchas marchas de guerra, aunque su himno sea un himno religioso, casi totalmente religioso, para tratar de enmascarar sus proyectos imperialistas desde que nacieron, ya lo he dicho. Esa canción decía: Green Grove de lilas, así empezaba, verdes crecen las lilas. Hablaban de una especie de mata, de flor, que crecía según ellos, según iban avanzando,
como que florecía la vida con su avance militar. Es parte de su ideología y de su demagogia con la que quieren seguir siendo representantes de la democracia y de los valores humanos en la tierra. Nada de esto es cierto. La gente no oía bien Green Grove y la gente decía, ahí vienen los gringos, y se les quedó gringos. Es curioso que en estos días en que muchos recordamos, como ustedes, que me han pedido que hablara sobre los niños héroes, como ustedes que están, espero que oyendo esto, y espero que me hagan preguntas, que me den observaciones, que me corrijan si me equivoqué en algunas apreciaciones. Pero es curioso que mientras grupos de gente estamos tratando de rescatar estas historias positivas para el crecimiento de nuestro pueblo, grupos de pseudo trabajadores del Poder Judicial, los que son paniaguados y parientes de los jueces corruptos que estamos por fin parece, librándonos de ellos. Es curioso que haya acudido ayer a la embajada norteamericana a pedir apoyo. Es curioso que estos sean hasta en eso reaccionarios y totalmente enemigos del país. Si creen que de veras Estados Unidos está interesado en fomentar la democracia en los pueblos de la tierra, si creen que de veras Estados Unidos realiza las acciones de Dios en la tierra para garantizar la felicidad de los pueblos, si creen que Estados Unidos en su historia desde el principio, desde que empezó masacrando a los primeros indígenas cercanos, a los que transparentó después como que había beneficiado con el Día de Acción de Gracias, según eso los colonos norteamericanos, ingleses todavía, les habían dado de comer pavo y cereales a los nativos, totalmente al revés. Pero bueno, yo quiero agradecer su atención, su presencia. Quiero pedirles por favor sus opiniones, sean las que sean. Respeto mucho a mis ex alumnos, a mis ex alumnas y a mis compañeros de la Facultad de Derecho, desde luego de mi queridísima escuela, el ICET, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Dios bendiga a todos y cuídense, que estén bien.